además disculpas, porque por mucho que me quede en la oficina, que en teoría está a 7 kilómetros aquí, siempre hay 1000 imprevistos. Y en esta ocasión relacionados con televisión, pero luego esta semana me vais a disculpar que hable mal, porque tiene una infección bucal fuerte y las cosas no han ido ni la mitad de que deberían. Así que estoy solo con parte de la dentadura esta noche. Eso me ha impedido también estar en televisión esta semana, etc. Mi intención al plantear este tema realmente es tocar un tema que he tocado otras veces, pero que me sigue pareciendo de una fundamental importancia. En síntesis, es aludir al proceso por el que para mí y para otros está pasando no solo en la Tierra, sino en todo el sistema solar. Somos muchos los que estamos convencidos de que el sistema solar ha venido introduciéndose desde hace un siglo al menos en una zona cósmica de altas perturbaciones, y esto, los indicios no, las evidencias rotundas de que esto debe ser así, según muchos científicos, comenzando por el geofísico ruso y miembro de la Academia de Ciencias de Siberia, doctor Dmitriev, pero otros muchos norteamericanos, de la NASA, mucha otra gente con otros enfoques, viene indicado, entre otras cosas, porque no solo hay un, dicen algunos, calentamiento global, yo diría solamente cambio climático en la Tierra. No es solo un cambio climático, sino que además es un cambio geofísico y un cambio en toda la biosfera, es decir, un cambio en todo el planeta, que viene representado no solo por los bruscos cambios y anomalías climáticas que estamos experimentando, y que se han experimentado este año y los anteriores con una intensidad como conjunto mayor que nunca a lo largo de la historia, sino un incremento en el número y la intensidad, sobre todo de los terremotos, erupciones volcánicas, etc. El asunto de erupciones volcánicas, porque me parece que es lo que más problemas nos puede causar. Al mismo tiempo, como todo esto tiene que ver, ya está, vale, con las perturbaciones, vamos a ir viendo que provocan. Me paso aquí, si quieres. ¿Este micrófono es de alguna de las grabaciones de televisión? No, lo que, por si acaso, hubiese coloquio, pero no sé si... Vamos a ir rápido para que haya coloquio. Vale. Como consecuencia de toda esa serie de cambios, tienen que ver, a ver, ahora sí, con una perturbación en el campo geomagnético, es decir, en el campo magnético de la Tierra. Pero a su vez, estas perturbaciones se experimentan también sobre el campo electromagnético de todos los seres vivos, empezando por el ser humano. El ser humano está constituido por un flujo, según afirman todas las tradiciones, y hoy en día está comenzando a comprobarse científicamente, por dos flujos de energía básicos y otra serie de ellos adicionales, que es un flujo externo, digamos un campo externo, a lo que se ha denominado el reflejo de eso, el aura, entre otras cosas, y un flujo interno, que es el flujo a través de los llamados chakras en la tradición hindú, pero bueno, solamente como referencia de que eso siempre se conoció. Es obvio que el ser humano tiene un campo electromagnético, porque si no, no podríamos hacer electroencefalogramas o electrocardiogramas. Es decir, lo que hacen esos aparatos es medir el potencial eléctrico del corazón o de las ondas cerebrales. Obvia decir que muchos factores inciden sobre el equilibrio biomagnético del ser humano, comenzando por los teléfonos móviles, porque es lo más frecuente, las antenas repetidoras sobre todo, pero con mayor intensidad por otros objetos cotidianos como el microondas, o como la nevera, o como la impresora del ordenador, que tiene una potencia bastante notable. Bien, no me quiero ir por las ramas. La tesis de mi conferencia, ya que tenemos aquí las diapositivas, he utilizado el reciclado modificando un PowerPoint de una conferencia anterior, porque materialmente, por mucho que tuviera ese interés, no me daba tiempo. En principio preveía estar aquí, como nadie me había dicho antes, a las 7, pero
planifica y por eso es lo que la vida le trae. La cuestión es que la tesis que yo sostengo es que lo que afirmaron las diferentes tradiciones con respecto al tiempo cíclico y a la doctrina de la era, de las eras, no solo es una realidad, sino es una realidad que en nuestra época se va a ver cada vez de forma más clara. En síntesis, la doctrina cíclica sostiene lo siguiente. Vamos a referirnos a la doctrina cíclica occidental, greco-romana, que tiene sus raíces aparentemente en Persia, aunque nos parezca raro, pero ahí es donde podemos encontrar la última referencia, porque en Egipto no hay ninguna referencia clara. Lo que afirma es que hay 4 eras. Esas 4 eras es la edad de oro, una antigua edad de oro en la que, nos dice la mitología griega y las de otros pueblos, los dioses convivían con los hombres y les transmitían sus enseñanzas, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro, que es en la que estamos actualmente. Eso encuentra correlato con diferentes modificaciones en no menos de 20 tradiciones distribuidas por todo el planeta. Por ejemplo, en la India se habla de los yugas y se dice que actualmente estamos en el Kali Yuga, edad oscura, que obviamente es la traducción de nuestra edad de hierro, y que estamos llegando al fin del Kali Yuga. Bien, con respecto a América, porque yo hablo de 4 edades, pero estoy hablando aquí del quinto sol. En las tradiciones mesoamericanas, muchas tradiciones, en todas las que hemos podido estudiar, existe una constante que es la doctrina de los 5 soles. Y se dice que ha habido 5 soles, vamos a ir viendo que eso está bien narrado en el Popol Vuh, y que cada uno de esos soles ha correspondido a una era, al final de la cual ha habido una destrucción. Y que, por ejemplo, la segunda era la era de los gigantes que fueron destruidos por un diluvio. No me voy a extender, esto sería tema de otra conferencia, de un informe del año 0 en el que demostraba de forma bastante palpable que en todo el planeta no solo existe la creencia en que hubo gigantes que entraron en degeneración y fueron destruidos y solo quedaron supervivientes, sino que además se han encontrado aparentemente los restos de esos gigantes en diferentes sitios, sobre todo en Estados Unidos, en torno al año 1811, cuando hubo una famosa expedición. Pero esos huesos fueron ocultados por motivos políticos, es decir, no podían permitir que se comprobase. Hay un par de libros fantásticos dedicados al respecto. Uno es cómo el Instituto Smithsonian ocultó toda presencia de gigantes y de una civilización esplendorosa en el pasado norteamericano. La evidencia la tenemos hoy, que la evidencia se centra en los mounds. Los mounds, o montículos, son una suerte de montículos, pirámides, vamos a decirlo así, pero algunos tienen una forma piramidal perfecta. La mayoría son montículos artificiales. No pensemos que hay 10 o 12 montículos, no. Hay decenas de miles de montículos distribuidos por todos Estados Unidos. Solo os tenéis que ir a la Wikipedia, que es una muestra vidriosa, y poner la palabra mound, y vais a ver lo que hay. Están en todo Estados Unidos, pero son fundamentalmente prominentes en el Valle de Mississippi, por ejemplo, en el condado de Adams, donde el segundo presidente Adams, como padre e hijo, y sus hijos y nietos del primer presidente investigaron muy a fondo esto, al igual que lo hizo el gran héroe de la libertad Thomas Jefferson, segundo presidente de Estados Unidos. La cuestión es que me he rodeado para deciros que se habla en el Popol Vuh de todo eso. Se habla de 5 soles. Vamos a ver de qué manera la tradición americana, mesoamericana y sudamericana también, de los 5 soles, conjuga con la de las 4 eras. Por el contrario, vamos a ver que en otros pueblos como los Hopi, que son del sur de Estados Unidos,
otros indios, otros pueblos alrededor, indios pueblo, por ejemplo, se habla de 4 mundos. En todas esas tradiciones, lo importante es que se dice que estamos al final del 4.º mundo, y en el caso de las tradiciones mesoamericanas, del 5.º sol. ¿Esto qué significa? ¿Hay un 6.º sol? ¿Vamos a irlo viendo? No. Hablan de 5 soles. Es decir, al igual que hablan las otras tradiciones de 4 eras. Significa que a partir de un tiempo indeterminado, porque no hay una precisión en los años con respecto a cuándo se ciñe una era, hay una época aproximada, comienza un ciclo nuevo. Vamos a ver si esto tiene traducción cósmica, es decir, si hay alguna forma de comprobarlo y si podría tener algo que ver con todo lo que está ocurriendo en la Tierra. Perdonadme que quiero controlar mis tiempos. Bien. Yo creo que se ve bien, ¿no? Todo esto partía del mito de 2012. ¿Qué es el mito del 2012? El mito de 2012 es la traducción de todas las profecías mayas, y no solo mayas, sino más allá de eso, que se centraba en eso, las profecías aztecas, chichimecas, incluso las referencias que nos quedan de otras civilizaciones como los toltecas. ¿Qué es lo que dicen a ese respecto? Son muy imprecisas. ¿Cómo podemos hablar de 2012 cuando realmente todos los ciclos cósmicos, por ejemplo, se nos dice la era de Acuario, cuándo acaba Piscis y cuándo comienza Acuario? No hay una precisión, porque es una visión virtual, son realmente eras virtuales, y no hay una división exacta con respecto a la otra, por mucho que dividiéramos en 12 partes el zodiaco. Es decir, el tiempo, no el tiempo, sino todo el paso por los 12 signos del zodiaco que se lleva a cabo en un ciclo de precesión de los equinoccios. El ciclo de precesión de los equinoccios dura un total de 25.520 años. Bien. Lo que voy a tratar de mostraros es que como esos 25.250 o 260 años, dividido en 5 partes, se corresponden a los 5 soles. Bueno, aquí hago algunas bromas de por qué termina en 2012 el calendario, que por cierto no es el maya que retratan ahí, sino el sol africano. No me voy a extender explicándoos cada una de estas cosas que significa. Esto fue una ceremonia, no la más masiva, pero la ceremonia del 21 de junio del 2010 en Chichén Itzá. La del 2011 fue tremendamente masiva y la del 2012 también. El creador del mito de 2012 es lamentablemente desaparecido amigo José Argüelles. Digo no lamentablemente porque murió en unas circunstancias que si él estuviera vivo diría, me apunto, quiero morir en ese momento, en unas circunstancias muy especiales, cuando algunos en diferentes partes del planeta, tanto en México, en Perú, aquí, en Inglaterra, en Estados Unidos, creíamos que había una apertura de puertas, vamos a decirlo así, todo esto es un concepto muy vago, no me voy a extender en ello, dimensionales, en un momento muy especial, en el que quienes estábamos en Egipto comprobamos, de forma subjetiva siempre, que estaba ocurriendo algo muy especial. En ese mismo momento en el que mi mujer, yo y otros individuos norteamericanos, los que encontré allí, estábamos dentro de la Gran Pirámide, moría José Argüelles. Él escribió este libro y otro anterior, Earth Ascending, la Tierra ascendiendo, el factor maya, donde él decía que el calendario maya, vamos a ver, calendarios mayas hay muchos. Lo que pasa es que hay un calendario sagrado, Tzolk'in, y en este calendario sagrado hay muchos ciclos y subciclos. Vamos a ver gráficamente cómo funcionan esos ciclos y subciclos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un ciclo del que encontramos referencias, vamos a ver algo de las referencias que encontramos, que se llama la cuenta larga.
Y la cuenta larga del calendario maya cubre exactamente la quinta parte de esa precesión de los equinoccios, de lo que se llama en la tradición occidental el año platónico, porque Platón se refiere a él. El año platónico son 25.000 y pico años solares. Bien, él decía que esa cuenta larga se acababa el 21 de diciembre del 2012. Yo no creo que admita correcciones, aunque hay diferentes hipótesis con respecto a la traducción de años mayas en años gregorianos. Pero la traducción más habitual es la correlación EMT, que es la que se acepta totalmente. Edward Martínez y todos son tres mayólogos que en diferentes momentos lo han estudiado y es bastante universal. Este es uno de los grandes centros, o el gran centro, uno de los grandes centros iniciáticos de los mayas, pero no me voy a extender en ello. Ese concepto de que esto se acababa en esa época ya era muy anterior. Se centra, por ejemplo, en este libro que yo conocí siendo muy joven, cuando, en parte por afición, porque estaba en París y algo había que estudiar, estudiaba Historia de las Religiones y Antropología, que era un texto en aquel momento clásico, aunque es un libro un poco popular, pero se le daba bastante valor. México místico, el mundo que viene, el sexto mundo de la conciencia que viene. ¿Y quién era Frank Waters? Frank Waters era un norteamericano de sangre indígena que, gracias a que su madre era una princesa de una tribu, de una de las muchas tribus indígenas, pudo convivir con ellos y convivió, por ejemplo, con los Hopis, y también se metió mucho con los pobrecitos descendientes de los mayas que quedan, entre los cuales, por muy pobrecitos que sean, quedan bastantes sacerdotes que son o afirman ser sustentadores de una tradición, de una antigua tradición, y que, según su afirmación, que no han demostrado hasta ahora, aún conservan algunos códices en cuevas, o sea, que fueron refugiados en cuevas, porque sabéis que en determinado momento los conquistadores españoles, los curas, Diego de Landa y compañía, hicieron grandes quemas de todos los códices. De tal forma que solo nos quedan, por ejemplo, 4 códices del Chilam-Balam, es decir, del conjunto de profecías atribuidos a los videntes. Vale. Terence McKenna es otro, en este caso, un antropólogo notable, muerto, al que tuve oportunidad de conocer en un festival que se hizo aquí en España de tecnología de vanguardia, y él también, por otra vía, pues tanto por la ingestión de ayahuasca en el corazón de la Amazonía, como por toda una serie de cálculos, de historias, también se obsesionó con que en 2012 había un cambio de era. Todo eso llevó a toda una moda muy New Age, y en el 15, creo recordar, de agosto de 1987, pues mucha gente en diferentes partes del mundo se reunió en lo que se llamaba la convergencia armónica. La convergencia armónica era un ciclo de 11 años que conducía desde ese momento, no de 12 años, perdón, de ese momento hasta agosto del 99, en el que hubo un gran eclipse de sol muy importante. Había un periodo intermedio, esto os estoy dando mi interpretación personal, es decir, por todo el tiempo que le he dedicado a estudiarlo y a ver lo que subjetivamente yo creo que ocurrió en aquel momento. Hubo un periodo de 9 meses hasta la gran alineación planetaria de mayo del 2000, y de mayo del 2000 hasta el 2012 otros 12 años. Es decir, la interpretación de Argüelles es que era un periodo de transición desde una era, la era que digamos de la cuenta larga anterior, a una nueva era. Aquí tenemos ubicados diferentes puntos, que es donde están los edificios, donde se encuentran entre México, Yucatán, concretamente Palenque, que está más metido dentro de la selva, más cerca de la selva de Chiapas, que está al sur, Tikal, en Guatemala, o Honduras. Hay todavía diferentes inscripciones mayas.
3 de ellas, solo 3, se refieren, cuando se empezó a hablar de de diciembre del 2012, no se conocía ninguna, se han ido descubriendo. Aquí he expuesto solamente 2. En la exposición de Iker, en la primera que se hizo, que era gratuita, estaban las 3. En esta última nada más que había una. Y esta es una de ellas. ¿Qué dice esta descripción? Girada, el otro está mal. Faltan 8 catunes y 3 bactunes, que son los métodos en cuenta del calendario maya, como si fueran, digamos, años y meses, por decirlo de alguna manera, para el fin del Bactún 13. El Bactún 13 es el final de la cuenta larga, se divide en 13 bactunes. El día 4 Ajau, tercero de Canquín, que se corresponde al 31 de diciembre del 2012, entonces, desde el oscuro, descenderá el señor 9 Medida, es decir, Emal descenderá. Bolón Yocte, que es un dios maya, le llaman así el señor 9 Medida. ¿Qué significa eso? Ni idea. Este es el señor Bolón Yocte. Esta es otra de las inscripciones también, en todos los sitios donde está Bolón Yocte descendiendo del cielo. ¿Qué significa eso? Ni idea. En función de eso, se decidió que como coincidía al final de la cuenta larga con esta inscripción, pues ya que algo muy gordo iba a ocurrir el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, y yo no sé si entre los presentes hay alguno que en ese momento, en torno a esa fecha, haya experimentado algo especial, pero interno, subjetivo. Levante la mano si alguien lo ha experimentado. Bueno, absolutamente nadie. O sea, somos muy pocos y es muy subjetivo. Esta es la otra inscripción, que habla también de Canquín Yocte. Esto es para que os hagáis una idea de cómo funciona lo complejo que es el calendario sagrado Zolkin de los mayas. Va encajando, digamos, una pequeña rueda, por decirlo así, lo correspondiente a una semana nuestra, no es exactamente una semana, va encajando dentro de la otra. Esa a su vez dentro de otra, ¿ves? Y esa a su vez dentro de otra. Esa es la forma que tiene el calendario maya. Ahora, ¿es una superstición? ¿Es una locura? No, es algo de una precisión matemática increíble. Ya desde un punto de vista puramente objetivo, hay una medición del tiempo total y se ha comprobado que los astrónomos mayas databan con el calendario los eclipses, los solsticios, los eclipses, pero sobre todo los eclipses solares, con una precisión increíble. Nadie sabe cómo, ni por qué, ni para qué mostraban tanto interés por los acontecimientos celestes. Bueno, luego en el coloquio, si hay tiempo, sí me podéis preguntar y yo os diría qué es lo que dicen. Por ejemplo, los guardianes de la tradición peruana y digamos boliviana, con los que yo he tenido contacto. Pues he tenido contacto con alguno de estos que es un brujo, pero que a su vez, curiosamente, es un profesor universitario. Se dan ese tipo de cosas raras en esos países. ¿Y cuál es la explicación de por qué tan inmenso interés? ¿Cuáles son los diferentes motivos? Bueno, también vemos que el sistema maya nos permitiría una interpretación muy interesante de cómo se han desarrollado las diferentes civilizaciones a través de los diferentes bactunes. Los tenemos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así en horizontal. Tenemos el último, es el Bactún, lo llaman intérpretes occidentales de la transformación de la materia. Curiosamente, cada ciclo de ellos no es de la misma duración que el anterior, sino va siendo cada vez más breve y más intenso, de tal forma que el último Bactún solo duraba meses. Ocurre lo mismo en la tradición, es diferente, no quiero mezclar conceptos, pero en la tradición, en todas ellas, en la tradición hindú, cuando hablamos de la edad de oro, al igual que en la tradición occidental, lo tenemos, por ejemplo, Pitágoras. Muchos conoceréis la tetractis de Pitágoras, desde luego nuestro presidente Ramón Pereira sí. La tetractis de Pitágoras son 10, una tetractis, 10 círculos, entonces la primera línea son 4 círculos, la segunda son 3, la tercera son 2 y la cuarta es 1. Como conjunto diríamos que la edad de oro tiene, digo
como conjunto, porque en cada tradición hay pequeñas diferencias en cuanto a la duración. Tendría el doble de duración en la edad de oro hindú, para no equivocarme con los nombres hindúes, que será fácil, y tampoco os interesa. Dura la mitad, pero el doble que la edad de plata. La edad de bronce, la mitad que la edad anterior de plata. Y la edad de hierro actual, la mitad que la edad anterior. Lo sustancial es que aquí está la pirámide maya del tiempo con los 9 pasos, bueno, no me quiero quedar con ello. Lo fundamental, vamos a ver luego, es que cuando datan los hindúes el comienzo del Kali Yuga, de la Edad Oscura, a la muerte del héroe Krishna. Y la muerte de Krishna, que supone el fin de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad Oscura, está en torno al año 3110 a.C. Curiosamente, los mayas comienzan su calendario, su cuenta larga, en 3113. Y curiosamente, el comienzo de la civilización, como se efectuaba hasta hace 40 años, era en torno a esa época, porque era en esa época donde se databa la eclosión de Sumer tal como la conocíamos. Después de eso han venido una serie de cambios tremendos, de los cuales solo la arqueología ha comenzado a encajar muy pocos, porque hay muchos más que aún no han encajado y acertado, pero son tan revolucionarios que nos llevan a otra concepción. Por ejemplo, la existencia de centros ceremoniales en Turquía de una antigüedad absolutamente remota, probablemente hace 13.000 años, es la datación que se ha hecho, o una montaña pirámide, por ejemplo, en Java, también con diferentes dataciones antiquísimas y un larguísimo etcétera. No me voy a extender. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir desde mi punto de vista es que lo que se está datando es el comienzo de ese periodo actual de nuestra civilización actual, que es la que corresponde al Kali Yuga. Antes de esa hubo otras civilizaciones de las que están comenzando a encontrarse los restos. Bueno, voy a ir saltando un poco de un lado a otro por seguir las diapositivas. ¿De dónde tenían esos conocimientos los mayas? Pues de los sacerdotes que observaban el cielo desde observatorios astronómicos como este. Bueno, esto es el Caracol, en Chichén Itzá, pero la cuestión es, observaban el cielo desde esos observatorios. ¿Con qué? Porque en el caso de los mayas no hay tanta evidencia como la hay en Egipto y en otro montón de civilizaciones antiguas de que había lentes talladas de un gran detalle. Un viejo conocido mío, Robert Temple, ha publicado un libro, incluso en castellano, lo tradujo en Nacho Ares, que es El Sol de Cristal. Es un volumen inmenso donde demuestra que en la antigüedad se fabricaban lentes. Sí. Algunos lo miraban con esas lentes. Pero, ¿cómo miraban los chamanes estos? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos, por todo lo que hemos podido recopilar, y por la interpretación y lectura de eso a la luz de lo que nos enseñan los chamanes aún vivos más serios, porque hay todo tipo de personajes, es que además de realizar la observación, el chamán caía en trance y viajaba espiritualmente hacia esos lugares y tenía un conocimiento del cosmos a través de esos viajes. Interpretemos esos viajes como queramos a la luz de la parapsicología. Habría dos interpretaciones, que sería una simple visión remota. En teoría, la visión remota, en teoría, hay mucha gente que lo ha experimentado, lo mismo con condiciones de laboratorio, permite ver cosas independientemente del espacio y del tiempo, obviamente en el momento en que la ves y no te equivocas. Y la otra posibilidad es la llamada proyección extracorporal. Yo he tenido oportunidad de hablar con alguien que era un superdotado de los dos campos, que era, en este momento, es el director del Instituto Monroe, pero anteriormente era el capitán Atwaters, que era
uno de los jefes, el jefe de una de las dos, digamos, divisiones, equipos de visión remota con la que trabajaba la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Él ha podido hablar hasta cierto punto de todas sus experiencias, bueno, se ha contado mucho sobre esas anécdotas cuando abandonó el ejército. Y él me explicaba, pues en una ocasión que estuvimos en un congreso en Barcelona, luego han estado, por ejemplo, en Madrid, en el programa que hacía en Telemadrid Javier Sierra. Javier le pagó un viaje para que entrenara aquí a gente para hacer visión remota. La verdad es que le salió la cosa mal, pero yo creo que porque no eligió Javier a buenos sujetos. Es decir, tú puedes entrenar, tú puedes decir a alguien, mira, yo te voy a entrenar a cantar, pero si no tienes buena voz, olvídate. Entonces, la cuestión es que cuando yo le preguntaba si era lo mismo visión remota y experiencia por el cuerpo, me decía que no, porque él experimentaba eso desde que era un niño. Fue fantástica la entrevista porque me contó todo de forma muy natural. Me dijo que él tuvo la suerte de que sus padres pertenecían a una de las corrientes religiosas, que son los unitarios en Estados Unidos, lo que se llama las iglesias del Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento, lo más degenerado que se ve ahí es la ciencia cristiana, el Nuevo Pensamiento es mucho más notable. Se basa en la idea de que todo está en la mente y atribuyen un enorme poder a la mente. Entonces me decía que él de pequeño tenía esos viajes y que al tener esos viajes se meaba en la cama, siendo ya mayor, pero que los padres nunca le reñían y le decían: no pasa nada, está muy bien, porque tu alma se va fuera del cuerpo, viaja a otros sitios y no hay control y es normal, no te preocupes. Bien, por un medio u otro obtenían, según ellos, esa información. Había un centro de formación de mayas, que antes he mostrado la foto, que lo llaman algunos la Eleusis Maya, que es el centro donde se formaban, no me voy a ir hasta allí, la formación, todos estos chamanes mayas. Aquí este señor, que es uno de los investigadores del fenómeno 2012, aparece en una de las estelas de ese centro, donde encontramos una información valiosísima. A su vez, los mayas, lo que sabemos es que habían heredado sus conocimientos y técnicas astronómicas de los toltecas y estos a su vez de los olmecas. O sea, había una transmisión, aunque eran civilizaciones y culturas muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de los olmecas, había una transmisión. A su vez, hay una transmisión que se va modificando. Los aztecas tienen también su interpretación de todo esto, aunque no tan refinada como en la edad de oro maya. Hoy en día, algunos dicen: ¿pero qué es para saber los mayas? Son unos indiecitos perdidos que están ahí, ya, y que aún en la época de los aztecas les cazaban, les utilizaban en sacrificios humanos. Bueno, esto es, para mí, la muestra más palpable de lo que significa el eclipse de una civilización y del espíritu de la civilización. Cualquiera que haya ido a Egipto habrá comprobado el estado de miseria absoluta en el que está el país, digamos, de nuestro entorno, donde ha habido la civilización más longeva de la historia. Solo considerando lo que aceptan los egiptólogos, estamos hablando de una civilización de más de 3.000 años, casi 4.000 años. No quiero decir, si nos vamos a lo que las cronologías egipcias indican y de lo que cada vez hay más pruebas, es decir, las culturas Nakara y más adelante, hablamos mínimo 4.000 años, si no muchos miles más, como indican todas sus crónicas. Pero ¿qué ocurre? Que de repente esa civilización se agota, llega el fin del mundo para esa civilización y el país pasa a la miseria más absoluta. Ha ocurrido con Grecia también, y es algo muy simbólico, en que Grecia, que heredó de Egipto la semilla de la civilización, un estudio de un académico de la Universidad de Princeton, un libro dedicado a eso, demostraba que el 90% de los padres de la patria ateniense, sobre todo, tenían, es decir, en todos los sentidos,
estadistas, historiadores, filósofos, incluso militares, en ocasiones, habían tenido maestros egipcios o habían ido a iniciarse en las escuelas de misterios egipcios. Y a su vez, el resto, todos los prohombres, habían sido iniciados en las escuelas de misterios griegas, que eran las descendientes de las egipcias y de otras, como los misterios de Eleusis, por ejemplo. Bien, lo que os decía es que de repente vemos el país en la miseria. Cualquiera que haya viajado por Grecia lo ha comprobado. Y así todas las civilizaciones, la hindú, civilización esplendorosa, desaparecida. Iba a decir, la persa es la única que ha ocurrido un fenómeno curioso y extraño de mantenimiento. No ha llegado a su derrumbe total, porque por mucho que nos den una propaganda y veamos a la gente con pañuelo, salvo las valientes mujeres persas que dejan ver parte del pelo como diciendo, bueno, hasta cierto punto. Pero en India ha ocurrido lo mismo, en China ha ocurrido lo mismo. Llega el fin de una civilización y entra en el declive total. El Popol Vuh nos cuenta toda esta historia de los 5 soles con mucho detalle. Bueno, la idea de todo este concepto de esa fecha decía que es que el Sol con la Tierra entraban en un alineamiento virtual con el centro galáctico. Esto es una foto tomada por Frank Walters, ¿no? Creo, de los indios Hopi, que transmitían también sus tradiciones, como el resto de los indígenas norteamericanos y sudamericanos, con respecto a que estamos ya en el final de este ciclo y que es el fin del tiempo, el fin de este tiempo. Allí lo traducen con la palabra que utilizó Francis Ford Coppola para el primer documental en la trilogía. No sé cuántos habéis visto la película Koyaanisqatsi, muy antigua, tú también, Ramos, ¿no? Me imagino, bueno, muchos, en que se traduce como vida en desequilibrio. Y se ve ahí como en las rocas donde ellos habían dejado la grabación y en sus tradiciones describen una vida como la actual, una vida desequilibrada y en la que además decían que era como si una araña hubiera tejido una red sobre el mundo. Se decía en aquel momento que eran los cables. Bueno, porque no se había encontrado, todavía no había comenzado a vivir la gran araña, la web, o sea, la red, internet, cubriendo todo, y la red de comunicaciones que cubre todo, y que supone la culminación de esta civilización, supone que, concebida la Tierra Gaia como un ser vivo, como las funciones de un ser vivo, ya está dotado de un sistema nervioso, que es su red de comunicaciones. Pero también implica como que ya ha logrado su completación y viene un nuevo paso más allá de eso. Las tradiciones de los indios peruanos y bolivianos indican lo mismo. Hablan del Pachacuti, el noveno Inca Pachacuti. ¿Qué es un Pachacuti? Pachacuti es la tierra al revés, o la tierra como el volteo de la tierra boca abajo. Hace alusión a diferentes cosas. Es divertido, voy a hablar, por ejemplo, del Pachacuti a Evo Morales. Evo Morales, ¿sabéis? No he metido ninguna foto aquí. Que antes de ser introducido como presidente, él, cada una de las veces que ha sido reelegido, ha ido a, en este momento se llama Tiahuanaco, y ahí todos los representantes de las diferentes tradiciones vivas, en conjunto, le han hecho depositario, digamos, de esas tradiciones, de alguna manera le han nombrado rey. Bien, él habla del Pachacuti, mucha gente habla del Pachacuti aquí. La cuestión es, yendo un poco a qué está pasando con el Sol, muy raudamente, porque creo que de este tema todos habéis oído hablar mucho. El Sol se mueve de esta manera más o menos. El Sol es esa esferita que hay en el centro, blanca y negra, y a su vez tiene, eso no es el Sol, disculpadme, porque el problema que hay, sí, eso es el Sol, perdón, porque es que no veo aquí, perdóname que se ha cortado,
disculpadme porque me he confundido al cambiarla, esto es la tierra que tiene en torno a ella diferentes centros de protección, como los cinturones de Van Halen, que son esos dos blancos que hay moteados. Yo creo que ahí casi lo veis mejor que aquí. Bien, y la cuestión es que hay, digamos, recibe cada erupción que viene del Sol, la recibe y depende cómo la reciba, le influye. Si tuviera la mala suerte de que una erupción del Sol entra en un momento, digamos, la línea por la que entra, lo estoy todo simplificando muchísimo, por la parte de arriba o abajo, por donde está más descuidado, y a veces en la magnetosfera terrestre hay boquetes, se ha comprobado por parte de la nave Viking, entre otras, es decir, hay huecos, al igual que se producían huecos en la capa de ozono, que se le dio mucha importancia en su momento, luego se han vuelto a regenerar, a desaparecer. No se sabe nada de totalmente cierto al respecto de cómo funciona esto, y de sus funciones solo se conoce parte, y estas son funciones protectoras de la biosfera, es decir, de la vida en la Tierra. Bien, perdón porque he ido saltando. Este es uno de los Chilam-Balam, como el que se conserva en Madrid, son los códices, el códice troyano. Chilam-Balam nos dice, por ejemplo, a ese respecto, no hay, dentro de las profecías indígenas mayas, no hay precisiones de fechas, solo una, que dice Kukulcán regresará el Catún 4 a Java, que también se refiere a finales de 2012. También otros indígenas como Umban Men hablaban de lo mismo. A él se siguieron haciendo rituales como los que hacían los antiguos. Este es un dibujo de siglos atrás, rituales indígenas a los elementos, etc. En algunos de los cuales participan pues gente más, tanto algún occidental como gente de un nivel cultural alto. La cuestión, en resumen, es que ha pasado 2012 y no ha pasado nada. Pero es que lo que se esperaba era que ocurriera algo mágico. Es decir, por el azar, por algo mágico va a ocurrir. Algunos, los más tontos, porque solo figuran en algún lado, decían, se va a destruir el mundo. No figura en ningún sitio, eso me hace repetirlo antes de esa fecha. Pero no ha pasado nada o están pasando cosas. Y deberían haber pasado cosas, o sintetizo. Si pensamos, cuando hablo yo de una nueva humanidad, que no sé cuánto tiempo va a quedar para hablar de eso, es decir, que a esta humanidad, en la lógica de los ciclos y en la lógica evolutiva, a saltos, debería seguirle otra humanidad que tratara de solucionar los problemas irresolubles que tiene esta en el contexto del actual sistema establecido, considerando como sistema establecido no el establishment angloamericano, no, sino algo mayor, nuestra forma de funcionar. Hay una serie de problemas gravísimos, de fondo, radicales, que esa nueva humanidad tendrá que solucionar por otras vías radicalmente diferentes para crear una civilización que pueda sobrevivir. Porque, por ejemplo, la nuestra se basa sobre un sistema monetario absolutamente ficticio, en el que se va acumulando ficción tras ficción. O sea, el dinero no solo no existe realmente y se multiplica de forma mágica, es que ya no es que no exista el oro, ya es que no existe ni en billetes, sino en apuntes informáticos, sino que además el dinero se convierte en deuda. O sea, se crea de la nada, cada vez nos endeudamos más y tenemos una vida en la cual nos han encastrado para vivir como personas que están en constante trabajo desde que eres un niño, aprendiendo, encastrándote, no formándote. Hay poca formación. Afortunadamente cada vez hay más sistemas que sí dan formación. Y luego trabajando, estudiando, cada vez más trabajando hasta que te jubilas y ahí te hacen seguir consumiendo ocio y otra serie de cosas. En fin, os ponía de ejemplo esto del primer mundo, los que tenemos la inmensa suerte de hacer eso. No quiero decir nada la infinidad de gente en el mundo que no puede hacer eso porque vive
en sistemas locos, injustos, digo locos, como todo lo que está ocurriendo ahora, con el consentimiento y apoyo de los poderes ocultos y de las élites y de los servicios de inteligencia occidentales, por ejemplo, en Siria. Ese es tema de otra conferencia, aunque ya creo que lo he tocado aquí, pero podríamos dar, he hablado en otros sitios, de cómo todo eso ha sido generado por los servicios occidentales y también orientales, como los israelíes, e incluso con participación de otros, como el turco y el jordano, como lo que llaman un avispero, es decir, se juntan a las avispas en un sitio, que se maten entre ellas, los chiíes contra los suníes, y así Israel y Occidente quedan a salvo. Sus enemigos se aniquilan entre ellos, y el grave problema que supone el Islam como una amenaza a futuro para nuestra civilización es al menos disminuido, castrado y puesto en contradicción. Pero bien, lo que os decía es que en torno al 2007 se empezaron a producir un montón de fenómenos. El más simple fue la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, el problema de las subprime, todo esto era un símbolo. Eso provocó una hecatombe económica que, gracias a que habíamos aprendido las lecciones del crash de 1999 y que todo ha dado 1000 vueltas desde entonces, y que hay controles informáticos y que hay 1000 cosas más, hay un estado de control de las finanzas que no había entonces, se ha logrado ir parcheando. Pero en ese momento comenzó una crisis económica que se convirtió en una crisis social profunda que seguimos viviendo y que no provocó la reacción lógica que debería provocar si fuéramos lógicos y si no estuviéramos zombificados e hipnotizados, que hubiera sido rebelarnos y tratar realmente de buscar alternativas nuevas, no prolongar la agonía de ese sistema. ¿Se ha dado eso colateralmente? No. Se han dado eso mismo en infinidad de campos. No puedo enumerarlos todos, solo me voy a referir a los que hablo de las diapositivas. Pero en muchos campos ha sido un incremento de la información brutal, de tal forma que se ha empezado a revelar información acerca de cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona la humanidad, todas las mentiras que nos han contado, pero a su vez la contaminación que hay en Internet, en libros, etc., es tal que la contrainformación se mezcla con la información y la anula. No sabemos lo que es válido y lo que es cierto. El último ejemplo, lo que me ha hecho retrasarme, bueno, pues teníamos que grabar un programa sobre contacto extraterrestre. Para el martes yo preparándolo todo el día y me llaman cuando estoy yendo por la comida a las 4:30 para decirme que hay un cambio porque vamos a hablar de Bin Laden, porque sabéis que ha habido últimas revelaciones. Pero ocurre que las últimas mentiras que han hecho circular, pero que es fascinante todo lo que han encontrado ahí, pero no quieren decir que sean de Bin Laden, es decir, que Bin Laden hay otras referencias de que pudo morir anteriormente, sino de hijos y lugartenientes suyos, pero todo eso se mezcla con toda la contrainformación del pasado de tal forma que no sabemos nada. Y nadie se para, pongo ese ejemplo, lo tengo reciente, bueno, he estado leyendo mucho para decir si hay tema para un buen debate, etcétera, por esta. Y está bien, no nos planteamos las contradicciones de que nos cuentan, pongo ese solo ejemplo, de que de un equipo de 25 SEALs que han ido allí, que lo han ejecutado, bueno, primero, si es verdad lo que nos cuentan, que era con la colaboración interna, que hacen estos inútiles estrellando un helicóptero de los dos que iban. Segundo, estos 25 no solo suben arriba, malgraban algo, no se sabe por qué, no nos quieren mostrar ni grabaciones ni fotos, con unas excusas increíbles. Además de eso, ahí ejecutan todo lo que se mueve, aparentemente. Pero encima, dicen que tiran al agua tras hacerle un funeral, todo han ido modificando las versiones. Y ahora dicen que no, que lo tiraron en una montaña. O sea, es como un sinfín de disparates que a lo que nos llevan es a anular una información anulada. ¿Qué es lo que ocurre con esto?
lo que ocurre con esto es lo que logran todos los medios de comunicación, que es un efecto saturación y lo que se llama el proceso en psicología, en conductismo, sensibilización sistemática. ¿En qué consiste la sensibilización sistemática? Os contaré cómo, por ejemplo, se cuece a una rana. Pues a una rana se la mete en un cubilete, pongo un ejemplo, pero para que veáis lo que es esto, en un cubilete grande de agua, pero es un cubilete de agua a la temperatura que lo soporta poco a poco. Y se va elevando. ¿Qué ocurre? Que si estuviera hirviendo, la rana saltaría y se escaparía. Poco a poco se va elevando la temperatura lentamente 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta que, tras haberla desensibilizado sistemáticamente, la rata muere hervida, pero la rana muere hervida. Esto es lo que hacen con nosotros. Nos van desensibilizando y ya nos da lo mismo, salvo que los sacrosantos medios nos pongan la foto del niño que ocurrió tal cosa o el perrito que... Y de repente no consideramos los miles de niños que están muriendo cada día y las miles de atrocidades diarias que están ocurriendo. Bueno, os decía que ha habido revelaciones a ese respecto, ha habido avances y sigue habiendo avances científicos, energéticos, de todo tipo, algunos de los cuales son convenientemente desviados. Por ejemplo, grandes descubrimientos en el campo de la curación del cáncer han sido desviados, y no me voy a extender con ello, porque afectaban a intereses farmacéuticos muy grandes, muy intensos. En el campo de las energías alternativas, lo mismo. Pero veamos qué ha ocurrido con la Tierra. Con la Tierra, lo que está ocurriendo son fenómenos como lo que hemos visto de repente. Se descongela el polo norte. Paralelamente, el polo sur, esto por momentos, con, digamos, el grado de descongelación que han tenido ese y algunos glaciares, no se recordaba. Es decir, desde hace 1000 años no se recordaba. A su vez, el polo sur de repente se congela más. Hay cada vez mayor número de incendios en todo el planeta y muchos de ellos no son producidos por el hombre. En cuanto a la historia climática, no os quiero decir nada. Los huracanes, vendavales, a que recordéis que hace 20 años eso no ocurría. Nos dicen, claro, esto es consecuencia del CO2 que emiten los coches. Sí, y un jamón. O sea, el jamón que se pueden comer diariamente cada uno de los sirvientes que tiene el señor Al Gore, el gurú del cambio climático, que utiliza una casa con un nivel de consumo brutal y que tuvo la cara dura, presentando su película, de pasearse con una limusina inmensa para él 600 metros. Ese es el ejemplo que él da de protección del cambio climático. Hay un negocio notable en que participa mucha gente conocida, que son las bolsas de derechos en los que unos países a otros se venden los derechos del cambio climático, y alguna gente se lleva muchísimo dinero. Pero bueno, no voy a extenderme. Por ejemplo, el desierto de Atacama se cubrían de nieve, cosa que no se recordaba hacía siglos. De repente, las nevadas más intensas en Estados Unidos, en Washington, en toda la zona de Washington y Nueva York, yo asistí a una de ellas, son nevadas que no se recuerdan justo desde la época de la guerra revolucionaria, de la guerra de la independencia, cuando George Washington tuvo que aislarse en un invierno. Pero es que en aquel momento fue un solo invierno. No, ahora es que llevamos ya 3 inviernos, si no 4, que no recuerdo muy bien. Yo estuve en 2011, por lo menos 3 inviernos atroces en Estados Unidos. Esto no es Estados Unidos y no es invierno, es Alicante y es verano. En China, inundaciones en todas partes, no voy a extenderme, a Brasil, terremotos constantes, maremotos. Solo por fijarme en terremotos y maremotos, 10 de los 10 terremotos más intensos de la historia, 4 de ellos han tenido lugar
durante los últimos 11 años. Hablo de 11 años iniciándose con el maremoto, provocado por un terremoto submarino, por supuesto, que arrasó el sudeste asiático en la Navidad de 2004. 11 años y hablamos de 4 de los 5 terremotos más importantes. Por supuesto, no estoy contando el de Nepal, eso ha sido una minucia de nada. No, estoy hablando de terremotos de una intensidad brutal y con un número de muertos brutal. Bien, ha habido un montón de fenómenos anómalos, muy localizados y a los que no se ha dado explicación, pero que tendrían una interpretación a la luz de todo esto, como las misteriosas muertes de aves, de peces, de cangrejos aquí, que se vieron localizadas en el entorno de un mes, que fue enero. Había un montón de conjunciones astronómicas ahí. O anteriormente, aquel periodo en el que tuvimos todos los, les llamaban los hielolitos, o los aerohielos, esos bloques de hielo enormes que caen. Siempre se han detectado a lo largo de la historia caídas de bloques, pero muy circunstanciales, no con la intensidad de aquel momento, porque era aquel momento y después no. Todo esto hay mucha gente que dice incrementado por sistemas como HAARP o el que ahora lo sustituye en Alaska, que realmente se dice que esto es un instrumento para el estudio de la alta ionosfera. Bueno, y además, cuando uno lee el protocolo de HAARP, para la modificación climática. No voy a hablar aquí de la guerra del clima, es un tema extenso, y hablo de ello cuando hable del Ocean y le vamos a dedicar una portada futura en Año Cero. Parte de la guerra del clima, de la geoingeniería, son Ocean de lo que ya he hablado. Con lo que teóricamente dicen algunos, los que lo apoyan. Cuidado, esto ya no es una teoría, esto está localizado afortunadamente por investigadores españoles, localizadas las autorizaciones en el boletín oficial del Estado, de provincia. O sea, esto está autorizado. En el boletín oficial del Estado aparece la autorización de cómo se autoriza y en qué circunstancias para hacer esto. Pero también se indica que siempre que esté comprobado que no daña a la salud, cosa que no solo no está comprobado eso, sino lo contrario. Os diré, ¿quiénes vieron los análisis que se hicieron del Ocean Trace en cuarto milenio, que hizo un analista gallego que hace los análisis clínicos? Creo que casi algunos. Bueno, yo os diré, Iker no cree en el Ocean Trace, como muchísima gente. Y yo digo, ¿por qué no te has molestado en estudiarlo? Porque si te hubieras molestado en ir, estar en el campo, en mirar, en hablar con los investigadores, en ver lo que han creído, que le dije a Iker, por favor, déjame hacer un llamamiento en el programa, que nos manden muestras. Hubo una reacción, hay muchísimo paranoico y mucho ególatra en el chavo del 83 como en otros, que dicen no le envíen las muestras porque lo van a manipular, lo van a utilizar. Todos estos paranoicos lo que hicieron fue entorpecer. Hubo 2 muestras que mandaron, pese a eso, gente que había obtenido en diferentes sitios. El resultado final es que no había duda de que era algo artificial, que la tetilla que cae y que cubre los coches, en la zona donde yo vivo, vamos, a un vecino que es pintor me dice, salvo que vas a alucinar lo que hay encima de los coches. Eso existe. Bien, yendo al sol, y ya para terminar, aunque vayamos a ir muy rápido por muchas imágenes, se decía, se esperaba que el ciclo actual fuera el ciclo solar de mayor intensidad desde hace mucho tiempo. Es más, se temía que fuera a superar la intensidad del ciclo de 1859 que provocó el famoso efecto Carrington, que es una tormenta solar, una eyección de masa coronal. Vamos a ver lo que es eso, es como una masa brutal, digamos como si hubiera una superbomba atómica de miles de millones de veces la eyección de masa coronal del efecto Carrington, miles de millones de veces la de Hiroshima, no exagero, proyecta el plasma hacia la Tierra. Y se dice, es geoactiva, ¿por qué? Porque primeramente, estoy simplificando siempre, esa eyección viene en esta línea y a la Tierra la pilla de paso. Pero segundo,
puede ser más peligrosa, por ejemplo, hay una famosa tormenta geoefectiva que impactó, que es la tormenta del día de San Valentín, hace 4 años. Creo que tenemos aquí una imagen. Pero tuvimos la suerte de que la Tierra estaba en esta posición, de tal forma que estaba protegida, y no estaba en esta, porque el efecto habría sido devastador. El efecto Carrington provocó, entre otras cosas, el achicharramiento de muchas redes de telégrafos. Bueno, un verdadero follón. Se calcula que una tormenta tipo Carrington provocaría en las zonas afectadas el caos absoluto de la civilización, porque paralizaría todos los sistemas eléctricos. Bien, este es el ciclo a 23-24, predicción junio de 2008, y se suponía, según se iba avanzando, se veía que se iba a retrasar más. Pero ves ahí que la predicción era 2012. Luego dijeron que 2013. Pero ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo es que hay anomalías. El Sol está con el comportamiento más anómalo que se recuerda. ¿Cómo lo podéis comprobar? Lo podéis comprobar muy simple. Cuando salga el Sol, mirad en el coche o en vuestra casa, poned el brazo y vais a ver si el Sol, cuando conducís, os quema aún en primavera, brutalmente, mucho más que antes. Si tenéis termómetros interiores, yo vivo en el campo, pongo el termómetro, tengo que retirar termómetros porque todos han alcanzado. Ahora, en primavera, el máximo, han superado los 50 grados. Ojo, a la sombra y en primavera. Eso no lo ocasiona nada más. El verano anterior era tremendo. Bien, hay un ciclo anómalo. Un ciclo anómalo que ya os anticipo. Esta es la eyección de masa del coronal del día de San Valentín de 2012. Y esta es la Tierra a escala, como para que os fijéis por qué os digo, porque hablaba de miles de millones una bomba atómica como la de Hiroshima. O sea, la eyección de plasma es brutal. ¿Qué ocurre? Sintetizando mucho el lenguaje, porque aquí hay que utilizar un lenguaje muy complejo, el fenómeno solar es tremendamente complejo, pero vamos a decir que en ese plasma que se mueve a través de nuestro sistema solar con algo que llamamos el viento solar sacude la Tierra, sacude otros planetas como un bofetón. Por lo tanto, aparentemente eso sería lo que estaría provocando modificaciones en la atmósfera de todos los planetas del sistema solar durante el último siglo, pero más durante la última década. No solo la Tierra. La prueba de que lo que llamamos el cambio climático, no solo terrestre, sino algo mayor, cósmico, es que en todos los planetas, sin excepción, incluido en la Luna, ha habido anomalías gravísimas. La Luna no tiene atmósfera. Otros parece que sí la tienen. Las anomalías han sido de una brutalidad tremenda. Bien, tenemos otra foto de cómo se produce esta eyección de masa coronal. Y aquí vemos cómo llega y cómo es protegida por la geosfera y no llega a la Tierra, y luego por los cinturones de Frank Halley. El problema que hay es que nos pille de otra manera y pueda penetrar. ¿Cuál es el efecto que se produce? Las auroras boreales se reflejan como producto de eso. Bien, ¿qué ocurre con el Sol? El Sol, igual que la Tierra está girando en torno al Sol, el Sol se está desplazando por el espacio a una velocidad tremenda, vertiginosa, y está girando en torno a un eje o a un centro. El tiempo que tarda el Sol en dar el giro completo en torno a ese punto central, a su Sol, es de 25.500 años, es decir, es un año platónico. Y es el tiempo en el que tarda, digamos, virtualmente tardamos en recorrer los 12 signos zodiacales. Bien. Estas eran las sondas que había hace ya una década casi. Han ido mucho más allá. Es decir, han ido más allá dentro de la heliosfera, que es la esfera que gira en torno a todo el sistema solar, han ido más allá del límite. Pero más allá del límite hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, en una zona infinitamente lejana, pero relacionada con el Sol, está la llamada nube de Oort, que es algo que rodea y en torno a la cual no se sabe qué ocurre. Se calcula que puede haber planetas tremendos. Incluso hay quienes piensan que hay una
estrella gemela del Sol, considerado el Sol como un sistema binario, una estrella oscura o una enana roja, a la que algunos llaman Némesis. Bueno, estos son especulaciones, pero de científicos basadas en observaciones que han hecho. Pero se sabe que en la nube de Oort vienen, por ejemplo, al menos muchos de los cometas que conocemos. Lo importante es que las sondas empezaron a detectar que había una cantidad de polvo cósmico inhabitual y un nivel de perturbación radiactiva brutal en la heliosfera. Esto y otra serie de comprobaciones llegó al equipo del doctor Dmitriev en Siberia y a otros equipos norteamericanos, luego franceses, a conclusiones paralelas de que el Sol el sistema solar en completo, se había introducido en una zona cósmica de altas anomalías. Bien, pero voy saltando una cosa a la otra. La NOAA, que es una agencia norteamericana, ya advirtió de los pavorosos efectos, disculpadme porque están mal colocadas las imágenes. Por ejemplo, hay un informe oficial norteamericano que es acontecimientos severos de meteorología espacial, entendiendo los impactos sobre la sociedad y sobre la economía. Cuando se refieren a tiempo o digamos meteorología espacial, se refieren sobre todo al Sol, pero todo lo que sean perturbaciones de ahí. Y señalaban como puntos rojos y como puntos verdes el mayor o menor grado de desastre que supondría una tormenta solar sobre Estados Unidos, entendiendo en este informe que habría zonas de Estados Unidos donde el uso de la electricidad tardaría un año en recuperarse. Hay varios informes, algunos de ellos considerados, clasificados secretos. Por ejemplo, ya los últimos informes ecológicos son secretos y no sabemos al igual que otros de tipo de observación cósmica. Por ejemplo, ya no se permite consultar a los astrónomos de todo el mundo en directo desde el año 2009 lo que se llaman los bueno, no recuerdo el nombre en inglés, pero los objetos espaciales, las amenazas espaciales que nos rodean, la llegada. No, esa información no circula ya. Pero los informes, algunos afirman de que en el caso de que hubiera un impacto de ese tipo, se aceleraría uno de los escenarios futuros que contemplan como altamente probables muchos informes norteamericanos, como el informe Zombie, por ejemplo, en el que dibujan un zombie en la portada, que es diferentes escenarios del futuro a los que deberá enfrentarse el ejército y el Ministerio del Interior norteamericano, que es a oleadas de inmigrantes o de propios habitantes, porque eso está encubierto bajo la figura, y lo dicen claramente bajo la alegoría de 5 tipos de zombies. Es una forma de hablar, de referirse, lo dicen claramente, y dicen, es que no podemos decir que quien nos ataca es Argelia, dicen ellos, por hablar de un país que no les queda problema. Porque lo que no pueden decir es que van a utilizar, como dicen en ese informe, que pueden utilizar armas nucleares tácticas contra los propios norteamericanos que en zonas donde se están muriendo tratan de invadir otras zonas, o contra los mexicanos que vengan en oleadas. Pero es un futuro bastante afiado. Informes, por ejemplo, de la FEMA, de la Agencia Federal de Emergencias. Uno de los informes fue encargado por este individuo de amargo recuerdo, y era un informe sobre las guerras del clima y las consecuencias de las guerras del clima, según él, y ya, según estamos ahora, para el año 2035 serían devastadoras. Serían guerras totales por el agua y los recursos. Bien, a eso se suman los volcanes, no solo la erupción que estamos viendo de volcanes normales, que son tonterías, en comparación con lo que ocurriría si entrara en mínima ignición uno de los muchos supervolcanes que hay en el mundo, como el del Parque Yellowstone. Esto es una fotografía aérea del Parque Yellowstone. Con una mínima erupción del Parque Yellowstone, ya hay que ir terminando, me indica mi presidente, crearía un efecto invernadero que
que nos impediría que la luz del Sol llegara a la Tierra durante un año. Bien, vamos a ir. Estos son algunos de los científicos, como no voy a decir los nombres, que han estado estudiando, solamente este es Dmitriev, el ruso de Siberia, que han estado estudiando todo este proceso, cómo se mueve el Sol. Y aquí está la explicación, me paro en esto un segundo, como se decía, de los 5 soles que hablan los americanos, y como desde el 3112, no 13 como decía ahí, porque quien hizo este cálculo no contaba con que en el calendario gregoriano no hay un año cero, es decir, falta un año. No, perdón, esta es la correcta, es 3113 hasta 2012, pero es la correcta, precisamente por eso. Y se ve, ¿qué es lo que se ve? Lo que importa, que estaríamos claramente, de una forma científica, el sistema solar en la misma posición teórica, digo teórica porque, como decía Heráclito, el agua que está pasando nunca es la misma, por el mismo sitio. ¿Qué ocurre? Que en teoría sería la misma posición que ocuparíamos la Tierra hace 25.625 años. O sea, en aquel momento hubo anomalías de ese tipo, en aquel momento se pudo producir, o en otro momento, algo comparado a lo que llamamos el diluvio. No, desde luego la datación del diluvio no se corresponde a eso, podemos quedarnos tranquilos. Hay otras amenazas hoy en día, como son los cuerpos celestes, que cada vez provocan más preocupación. Pero lo importante, ya voy al final, la conclusión, es que hemos hablado de los efectos de las tormentas solares. Al Sol se le ha dado una importancia radical, se le ha considerado Dios Padre en infinidad de pueblos, se le ha venerado porque ciertamente el Sol es el dador de vida y el dador de muerte sobre la Tierra. Hoy en día hay muchos estudios que indican que aparentemente los mayas entraron en declive coincidiendo con un periodo de tormentas solares que ellos habían previsto. Pero la cuestión es que, por ejemplo, efectos de las tormentas solares sobre el ser humano, ahí podéis ir leyendo algunas de ellas, tienen unos efectos radicales. Es más, hay estudios que demuestran la interrelación entre tormentas solares y periodos económicos, crisis en la bolsa, por ejemplo, o guerras. ¿Por qué? ¿Influyen sobre la bolsa mágicamente sobre la guerra? No. Influyen sobre los seres humanos. El inversionista pierde el sentido común, se vuelve loco y compro, vendo sin un análisis concreto. Los líderes enloquecen también. Es decir, al influir sobre el ser humano hay una influencia a todos los niveles. Desde principios del siglo XX, ya un científico ruso que dedicó muchísimos años y demostró una correlación de los ciclos solares con muertes, nacimientos, enfermedades, plagas, con un montón de cosas. Pero hay algo más, y es multitud de tradiciones, la parte esotérica, es decir, la parte reservada solo a los iniciados de esas tradiciones, indican que el viento solar es el motor de la evolución. Es decir, atribuyen al viento solar las mutaciones evolutivas. Y esa es la parte positiva con la que a mí me interesa que nos quedemos. Con que al mismo tiempo, ese viento solar, y me quedo en eso sin más, no que cuál es el fenómeno cósmico, que es algo más que está provocando, es decir, está impactando sobre el Sol y provocando el viento solar. Es un factor de evolución que, lo queramos o no, provocará el cambio y la mutación. ¿Por qué lo queramos o no? Por una razón muy simple, porque seamos o no los guerreros capaces de dar el cambio y de permitir el salto de esta civilización a otra, a lo mejor con la ayuda de una buena tormenta solar que provocará muchas muertes, pero también anulará todos los sistemas eléctricos que nos tienen cada vez más locos y más fortificados. No, es que además de eso provocará tales cambios telúricos, tales cambios terrestres, que necesariamente nos obligarán a dar un cambio. Ese cambio fue previsto, entre otros muchos, por el astronauta Edgar Mitchell, que tenía un título de doctor en ciencia, cuando fue a la Luna, y que a la vuelta de la Luna, a raíz de una experiencia mística que tuvo, consideró, tras hablar con muchos expertos, que al mundo solo le quedaban 3 posibilidades. Una,
a la civilización tal como iba, destruirse, pero de forma bastante inmediata. Segundo, que lo ha hablado mis términos, no los suyos, que un consejo de sabios y de poderosos, las élites, establecieran una dictadura mundial benéfica, que es lo que se intenta hacer. Lo que pasa es que hay demasiadas piezas en juego, hay demasiados planes, creo yo. O sea, no hay un gobierno mundial único de los iluminados, no. Hay varios que cada uno dice, mi modelo es el más interesante y el que más beneficios me puede proponer. ¿Para qué? Para crear una dictadura mundial ecologista y que nos permita sobrevivir. Pues un mundo parecido denunciado por Orwell en 1984 o por Huxley. Curiosamente, los dos que eran discípulos de Herbert George Wells. Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, escribió un ensayo que en España creo que publicó Aguilar, que es La conspiración abierta. Os recomiendo que lo busquéis y lo leáis. Describe claramente cómo la élite inglesa a la que él pertenece concibe una conspiración abierta para crear un gobierno único mundial por el bien de todos y para que haya paz en el planeta. ¿Qué ocurre? Que esa opción no vale, porque antes o después habría terroristas, habría lo que fuera, que provocaran una catástrofe o la gente se rebelaría. Solo vale la tercera opción, que es una revolución psíquica. Un cambio fundamental en el fondo del ser humano, porque el sistema está en el fondo de la conciencia humana, está en el comportamiento humano. Así que esa es la única posibilidad y es lo que yo confío que ocurra y que inicie un nuevo periodo de 5 soles. Nada más y muchas gracias.